Sole, buen día, ¿cómo estás? Walter Pascual te saluda. Hola, buenos días, Walter. ¿Cómo Buen estás? día. Sole, contanos un poco cómo vino el tema en el día de ayer, porque la reunión ayer era a la 1 de la tarde o al mediodía, y después se pasó para la hora 20, creo, y no hubo ninguna propuesta. Sí, la convocatoria de ayer era en principio a las 17 Ah, y el gobierno solicitó un tiempo más y nos volvió a convocar para las 20 horas. Cuando nos presentamos, quienes estamos en cargos de representación y asistimos habitualmente a la mesa de negociación por cada lugar de la provincia, nos plantean que si bien habían estado trabajando en una propuesta para que habían comprometido, además que iban a llevar a esa mesa, no tenían en ese momento números que pudieran clarificar para poder presentarla. ujú, Entonces, digamos, ATEN ya son conocidos las demandas que está sosteniendo, no solamente en términos salariales, sino en todo lo que tiene que ver con la cuestión de la presencialidad, las condiciones de las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces lo que planteamos fue, bueno, nuestras demandas ustedes ya las tienen, ya conocen qué es lo que mm, estamos exigiendo. No teníamos mucho más para discutir en esa instancia, digo, cuando vas a una mesa de negociación y no hay ningún tipo de diálogo porque no hay ningún tipo de propuesta, ellos solicitaron de parte del gobierno, el ministro Pons, un cuarto intermedio para hoy a las 12, donde tendrían la propuesta que llevaremos a las asambleas, que son a las 18 horas, ¿no? ujú, Por supuesto que nuestra respuesta en este sentido fue que estamos esperando desde el 2020 una convocatoria del gobierno para discutir la cuestión salarial, que venimos desde el mes de enero insistiendo en que se nos convoque con tiempo para poder claro. definir, discutir y analizar, porque ATEN tiene sus mecanismos democráticos, que son las asambleas y plenarios de secretarios y secretarias generales, donde todo esto se pone a consideración de cada docente afiliado y afiliada. Ujú, Entonces, digamos, jugar con el tiempo al límite, porque nuestras asambleas están convocadas para hoy a las 18 y se van a realizar a las 18 horas en toda la provincia, bueno, nos parece por lo menos desprolijo, y digo que esto tiene que ver con un grado de improvisación que el gobierno mm, está teniendo en todos los ámbitos, ¿no? En salud, en la intervención social para las familias que están requiriendo mayor ayuda en este momento de pandemia, con educación, que durante todo el año 2020 no hizo más que ahorrar recursos, ¿sí? Y no disponer para el arreglo de las escuelas, para el aumento de salarios, para las partidas, para los materiales didácticos que fueron muy necesarios y para la conectividad. mm, Entonces la verdad es que estamos en una situación muy compleja, mm, ¿no? Con un gobierno que viene convocando a mesas en las que no está diciendo cuál va a ser esa propuesta y que sabe claramente que tiene que garantizar una propuesta que los docentes podamos discutir hoy en nuestras mm, asambleas y en las que sigan, ¿no? Porque claramente al ser una negociación tan compleja, después de un año donde no hubo ningún tipo de negociación, entendemos que no va a ser fácil. ujú. Ahora, lo que estamos viendo es un grado muy alto de improvisación, de estrato hacia los docentes en este sentido. Y bueno, veremos hoy a las 12 cuál es esa propuesta, si por fin la van a poner por escrito y la debatiremos en las asambleas como todos los años hace ATEN. Mm. Si bien el eje central puede llegar a ser el tema de la actualización con respecto al IPC del 2020 y la propuesta para este 2021, también rodea a este reclamo las condiciones edilicias, las condiciones sanitarias que se van a ver afectados a partir del 3 de marzo, ¿no? Sí, claramente nuestra primera observación en ese sentido tiene que ver con que más allá de los anuncios que se hicieron, tanto por parte de la ministra como por parte del gobernador, el criterio que tiene que primar para asegurar una presencialidad, en todo caso, tiene que ser el criterio sanitario, que es que es quien determinó que las escuelas tenían que permanecer cerradas durante la pandemia. Eso por un lado, y por lo tanto estamos pidiendo responsabilidad y que esa no sea una decisión ni de los equipos directivos ni una decisión de educación. Tiene que Ujú. ser Una una decisión de salud. decisión de la autoridad sanitaria atendiendo a las condiciones de
de las ciudades, de la provincia en general, y también cuidando los indicadores que se marcan en el protocolo de nación, ¿sí? Porque esto no es una cuestión de plantear si la presencialidad sí o la presencialidad no. Digamos, todos tenemos muy claro que la presencialidad tiene que suceder en algún momento, que es la manera de llevar adelante la tarea educativa, que no hay nada que reemplace lo que sucede en cada aula, en cada escuela, pero lo que estamos exigiendo es que esa presencialidad sea progresiva, paulatina y en condiciones de seguridad, tanto para los estudiantes como para los docentes y las familias, porque poner a circular todo el personal y toda la matrícula de estudiantes de cada institución educativa en un contexto como el que, por ejemplo, vivimos hoy en San Martín, no es otra cosa que poner en riesgo la salud de la población. Seguro. Entonces, estamos apuntando a que claramente sea salud quien defina la cuestión de la presencialidad. Y por otro lado, seguimos insistiendo, como desde hace años ATEM viene planteando, que las escuelas tienen que estar en condiciones. Y esto es más allá de la pandemia, ¿no? Tenemos una problemática estructural con el tema de infraestructura y falta de mantenimiento de las escuelas, que se repite año a año. ¿Qué tenemos de nuevo como nuevo elemento? Que estamos en una situación de pandemia y que para poder aplicar cualquier tipo de protocolo, las escuelas tienen que estar en condiciones. Claro. Hoy tenemos muchas escuelas sin gas, sin suministro de agua potable, con baños en mal funcionamiento, con ventanas selladas que no permiten la ventilación. Digo, son infinidad de temas y de situaciones que atraviesan las escuelas hoy y que vemos que tardíamente, tanto el gobierno municipal como el gobierno provincial dispuso los recursos para que empiecen a solucionar. Dentro de esta situación que vos estás nombrando con el tema de la condición de los establecimientos en San Martín de los Andes, puntualmente San Martín de los Andes, digo, donde se hablaba ya en el último informe que cerca del 50% de los establecimientos educativos necesitan mantenimiento y todavía están trabajando en eso, y ya se sabe que hay 3 establecimientos que directamente no comenzarían el ciclo lectivo a partir del 3 de marzo. ¿Qué se sabe de esto? Lo que nosotros sabemos hoy es que se están haciendo tareas menores, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con limpieza, desratización, limpieza de tanques, desmalezamientos, que todo lo que tiene que ver con tareas tercerizadas, como son, por ejemplo, el mantenimiento de los trailers que muchas escuelas tienen como parte de su estructura para funcionar, esas tareas se están llevando adelante, sí. Que hubo también tareas de arreglo de calefactores, cocinas, pero estamos viendo que todas esas cuestiones que son más estructurales y que requieren mayor presupuesto no se están realizando. Claro. Entonces tenemos edificios, por ejemplo, como el de la escuela de Pilpil, que es un edificio que funciona en una vieja posta sanitaria que requiere infinidad de reparaciones, que no es ir a cambiar el picaporte, que no es ir a limpiar el calefactor, digo que está muy bien que todo eso se esté haciendo en algunos casos, pero que es totalmente insuficiente, ¿no? Y cuando decimos que se necesitan más recursos para el mantenimiento y la infraestructura de las escuelas, tiene que ver con eso, claro, ¿no? Con disponer de, no solamente en términos económicos del presupuesto, sino también del personal que pueda llegar a cumplir con esas tareas. Y hay incluso algunos establecimientos, como por ejemplo la Escuela 5, que requieren, que tengo entendido que la Escuela 5 que requieren de obras de gas y que esas obras necesariamente tienen que ir a licitación, digo, con todo lo que genera esto del proceso licitatorio, cuando venimos después de casi un año, que esto se podría haber anticipado hace muchísimo tiempo. Totalmente, no solo se podría, sino que se debería haber anticipado. La verdad es que hoy las directoras, compañeras, equipos directivos están en las escuelas, y las escuelas están abandonadas, y eso hay que decirlo. Tanto el gobierno municipal como el gobierno provincial abandonaron las escuelas durante todo un año. Y claro que después de un año es mucho lo que hay que hacer y no se llega a abasto con la cuadrilla y no se llega a abasto con los recursos. La cuestión es que tenemos, por ejemplo, que Camusi, como bien vos decís, hizo inspecciones y directamente retiró medidores en las escuelas porque había conexiones que no eran las reglamentarias, porque había artefactos que tenían pérdida de gas. Digo, esto es lo que pasa hoy en las escuelas de San Martín de los Andes y que no es muy diferente de lo que pasa en el resto de las escuelas de la provincia, ¿no? Digo, es todo una
es toda una forma de hacer política pública, la de escatimar recursos y no garantizar condiciones edilicias. Digo, estamos hablando de cantidad de problemas que las escuelas hoy tienen. Sole, al momento de hablar del tema de la bioseguridad, una vez que comiencen las clases, digo, y del protocolo, ¿se le va a tomar la temperatura a todos los chicos al momento del ingreso al establecimiento? Digo, si es así, ya se sabe quiénes son las personas que van a estar a cargo de realizar esa tarea diariamente y en todos los turnos? No, este es un tema que no está del todo resuelto, que sí figura en el protocolo de Nación, tanto en ese como en el dispositivo Camino a la Escuela Presencial de nuestra provincia, que también hay que decir que es un documento elaborado por el Ministerio, en el que, digamos, ni auxiliares de servicio ni docentes tuvimos posibilidad de intervenir. Sí, desde ATEN hicimos muchas observaciones a ese protocolo, porque justamente uno de los temas es que la cuestión de la temperatura no está resuelto. ¿Quién la va a tomar? ¿Quién va a garantizar al ingreso y a la salida del establecimiento que eso suceda? Si va a ser personal directivo, si va a ser personal directivo o va a ser personal de auxiliares de servicio, eso no se sabe. Eso no está establecido y es una discusión que hemos dado de todas maneras en la mesa de negociación, porque, por ejemplo, nosotras claramente nos oponemos a que se sobrecargue de tareas a los equipos directivos. Digo, los equipos directivos tienen una tarea centralmente pedagógica y administrativa del establecimiento educativo. Con todo lo que eso implica, ¿no? Después de un año que ha sido muy complejo, poder decir que además de eso, los equipos directivos tienen que coordinar las tareas de sanitización, garantizar la toma de temperatura, es digamos, una preocupación más en un contexto que, como ya dijimos, es muy complejo de determinar. Entonces lo que estamos pidiendo es eso, ¿no? Que se diga con qué personal se va a contar para todas esas tareas que el protocolo suma a la tarea de enseñar. Se había hablado en algún momento que al inicio del ciclo lectivo los docentes ya iban a estar vacunados. ¿De este tema se ha hablado también, no? Sí, se ha planteado en la mesa de negociación como un tema de discusión, pero bueno, como es un tema que corresponde a salud específicamente, no hemos tenido ningún tipo de respuesta ni por parte de la ministra, ni por parte de la ministra de Educación, ni por parte de quienes conforman la mesa de negociación, y es un tema que entendemos tiene que ser resuelto. Digo, sabemos que no va a ser ni en lo inmediato, ni para todos los docentes y las docentes, pero sí queremos que se nos diga y que se nos explique cuál va a ser el criterio y de qué manera y en qué momento se puede acceder a la vacunación, ¿no? Ese es como en todo el país un tema que, bueno, obviamente está sujeto a diferentes cuestiones, pero que es también, de nuevo, la autoridad sanitaria quien tiene que determinar cómo va a ser. Hay un tema que no es menor en San Martín de los Andes, que es el tema del transporte urbano, ¿no? San Martín de los Andes viene atravesando desde hace tiempo una reducción casi del 50% en el recorrido del transporte urbano, y después con la pandemia el tema de que todo el mundo tiene que viajar sentado, con lo cual también a esto agrava la situación con la cantidad de micros, con la cantidad de frecuencias y demás. Y en el día de hoy, pensando el 3 de marzo, el inicio de clases, en este tema va a ser un tema realmente complicado, particularmente el tema del EPET 21, por ejemplo, y no solamente para los docentes, sino también no solamente para los chicos, sino también para el grupo docente que no tiene movilidad propia para poder dirigirse a los establecimientos, y pensando en aquellos que tienen que hacer, no sé, del EPET 21 al EPET 12 o dar clases en el CEPEN 13 o en el 28, todo este movimiento y recorrido sin tener líneas de colectivo va a ser un inconveniente. ¿Esto a nivel local se ha planteado? Sí, a nivel local lo hemos planteado y digamos que tampoco hemos tenido respuesta en ese sentido, que esto está mencionado en el protocolo, pero no está determinado cómo tiene que funcionar, porque nosotros acá tenemos dos problemas. Uno, que tiene que ver con el transporte público, como bien vos decís, y otro que tiene que ver con los transportes escolares, porque nosotros tenemos muchos niños, niñas, que van a las escuelas en transporte escolar, de las zonas rurales, pero también que vienen a las escuelas del centro, también desde la ruralidad. Y eso
no está tampoco establecido cuál sería el protocolo en el caso del transporte escolar, y tampoco está establecido de qué manera funcionaría el transporte público y cómo se va a garantizar que cada estudiante y cada docente llegue a la escuela. Claro. Entonces, cuando hablamos de este grado de improvisación que el gobierno de la provincia está manejando en toda la cuestión educativa, esto es una clara muestra de eso también. Digo, se anuncia que van a iniciar las clases de manera presencial, no se anuncia en qué estado o cómo se van a reparar las escuelas y con qué presupuesto, tampoco se dice nada del transporte público ni del transporte escolar, y la verdad es que venimos insistiendo en que esta tiene que ser una respuesta integral, ¿no?, a todos los temas que ATEN como organización viene planteando, pero que son los temas puntuales que atraviesan hoy la escuela pública. Bien, la convocatoria entonces es para hoy al mediodía. Sí, hoy a las 12 tenemos la convocatoria para recibir la propuesta que el gobierno haría para llevar a nuestras asambleas. Bien. Y esperamos que esto sea así efectivamente, porque jugar a las dilaciones en el tiempo, no sabemos en realidad cuál es la estrategia del gobierno en este sentido, y la verdad es que la expectativa no solo de los docentes, las docentes de toda la provincia es muy alta, sino de la comunidad educativa toda. Si las familias, nosotros entendemos que la escuela es un gran organizador social y las familias están esperando una respuesta concreta de parte del gobierno, una muestra real de que la educación pública al gobierno le interesa y que está dispuesto a resolver los temas que la atraviesan hoy, que como dijimos son muchos. Sole, te agradezco mucho estos minutos. Gracias, Walter, por comunicarte. Un abrazo, que tengas un buen día.